La situación actual del mundo nos está mostrando marcados riesgos geopolíticos, una escalada en la inflación mientras nos recuperamos en una pospandemia a una velocidad muy lenta y convivimos con el aumento en las tasas de interés que predice la entrada en una recesión global. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos cómo esta situación puede generar ventajas a Colombia si el nuevo gobierno logra mantener buenos niveles de crecimiento, genera una reforma tributaria estructural y promueve la entrada de inversión extranjera. Las características particulares de cada país en cuanto a lo político, lo económico, lo social, lo geográfico, incluso lo climático, representa diversos tipos de riesgos para los inversionistas que ponen los recursos en esa nación. Esa pérdida esperada del inversionista cuando pone sus recursos financieros en una nación es lo que se denomina el riesgo país. Luego, cuando ese dato lo extrapolamos a pensar en la capacidad de pago del gobierno de un país sobre su deuda, es cuando se hablan de los riesgos soberanos. Existen tres principales agencias calificadoras que estiman ese riesgo país. Estamos hablando de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch. Esos niveles de grado de inversión o de riesgo país o de riesgo soberano, cuando se analizan datos en 2019, tomando información de Standard & Poor's, alrededor de 100 países contaban con una calificación en grado de inversión, es decir, que tenían una buena solvencia financiera para hacer frente al pago de su deuda. En la actualidad ese nivel está por debajo de 80 países, es decir, que gran cantidad de naciones han incrementado su nivel de riesgos y sus flujos de recursos se han visto estrechos para poder reaccionar al pago de una deuda. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son las principales razones? Pues un incremento en los riesgos geopolíticos alrededor del mundo, mientras vemos una escalada en las tasas de interés, una escalada en los niveles de inflación que está prediciendo una recesión que va a ocurrir en diferentes naciones, principalmente concentrado en Estados Unidos y en Europa. De ahí pues el ajuste en los riesgos que están presentando las diferentes naciones. Vimos una disminución en los niveles de calificación a Rusia. Era evidente que eso iba a ocurrir por su apuesta en la guerra y de ahí las diferentes sanciones que presentaron los países. Rusia tenía una calificación BBB, es decir, grado de inversión. Esa calificación se disminuyó a B, que quiere decir que hay un riesgo de solvencia y recientemente mostró un impago sobre su deuda. Ucrania también sufrió la misma situación, donde una guerra que inicialmente se veía de una manera coyuntural, ahí las calificadoras no hicieron mayores ajustes en su calificación, pero luego a medida que la guerra se iba prolongando, la inestabilidad en las finanzas de Ucrania pues se vieron sujeto a un ajuste en la calificación. Aún así, muchos países estuvieran ayudando a solventar parte de sus finanzas. Luego, cuando miramos nuestra región, los efectos de COVID, de pandemia, de aislamiento generaron un impacto marcado en las finanzas. Las finanzas afectadas pues generaron ajustes en la calificación, pero incluso había muchos países que antes de la situación de pandemia ya mostraban fragilidad en sus finanzas. Estamos hablando del caso de Argentina, Ecuador, Costa Rica, Bolivia. Incluso hay un caso relevante que es el de El Salvador. Su apuesta por el Bitcoin está poniendo en riesgo la capacidad de pagar deuda por el orden de unos $800 millones que se vencen ahora en enero del 2023. ¿Qué le ha pasado a Colombia en particular? Cuando analizamos los diferentes ratings de esas calificaciones crediticias y tomáramos dos principales agencias, que es Standard & Poor's y Fitch, las calificaciones van desde D, que es la peor calificación, es decir, una situación de impago, hasta AAA, esa es la máxima seguridad de pago, es decir, un grado de inversión. Cuando pasamos de D, RD, C, CC, CCC, donde hablamos de grados especulativos, es decir, que hay situaciones de impagos o altas probabilidades de impago de un país sobre su deuda. Cuando las calificaciones se ubican entre B y W, se habla de un riesgo de solvencia, es decir, que sus recursos son muy justos para hacer frente al pago. Luego, cuando subimos a un BBB, A, AA y AAA, estamos en grado de inversión, es decir, que hay una máxima seguridad para el pago. Colombia tuvo grado de inversión en el 2011, es decir, estaba en una calificación de W+, con una perspectiva estable y escaló a un BBB, es decir, tuvo ese grado de inversión, de ahí un flujo de recursos importantes, entrada de inversión extranjera. De hecho, tiempo atrás ya habíamos tenido grado de inversión, pero lo perdimos en 1999 y nos tardamos 12 años en recuperarla por allá en el 2011. ¿Qué ocurrió en 2021? Bueno, gran parte de la historia la conocemos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no pudo pasar su reforma tributaria. De ahí
Colombia, sin mostrar mucha claridad en cómo iba a solventar sus finanzas, pues los agentes internacionales, las calificadoras, disminuyeron esa calificación de un triple B en el que estamos a un doble B más con una perspectiva estable. Recientemente incluso la ratificaron, no devolviéndonos a grado de inversión, sino manteniendo ese nivel de riesgo de solvencia o solvencia justa, que es el doble B más con perspectiva estable. Esto está generando impactos en las tasas de interés de la financiación de nuestro país, está generando también impactos en los niveles de inversión extranjera. De hecho, si solamente analizáramos ese aspecto, el frente de la inversión extranjera, en 2019, con nivel de grado de inversión, a nuestro país le entraban por inversión extranjera al orden de unos 14.314 millones de dólares. Incluso si nos fuéramos más atrás, 2014, también con grado de inversión, al país le entraban 16.169 millones de dólares. En esos momentos entonces teníamos una tasa de cambio, si miráramos la del 2019, del orden de unos 3.200 pesos. Y luego para el 2021, sin grado de inversión, el nivel de inversión extranjera que le está entrando a nuestro país fue del orden de los 9.310 millones de dólares. Y hay una tasa de cambio que se incrementa a 3.745. ¿Qué ocurre? Se estima que para recuperar el grado de inversión se debe hacer un ajuste estructural en las finanzas públicas, en las finanzas colombianas. ¿Eso qué implica? Pues una reforma tributaria. Y si esa reforma tributaria viene acompañado por un buen crecimiento de la economía, Standard & Poor's se ha pronunciado que consideraría un alza en nuestra calificación. Ahora bien, esto entonces tendría que ser una prioridad para el nuevo gobierno. ¿Una prioridad en qué sentido? Colombia está teniendo un buen crecimiento económico, es decir, el gobierno que sale está dejando una tasa de crecimiento económico importante y que es del doble dígito y un nivel de desempleo que se está acercando a un dígito. Pocas naciones están mostrando esos resultados. Las agentes internacionales, de hecho Fitch se pronunció y dijo que la tasa de crecimiento de Colombia es muy buena. Eso va a generar una disminución del déficit fiscal cuando se mira el déficit fiscal en relación del PIB y es una buena señal. Pero todavía no se atreven a hacer un ajuste en la calificación hasta que no exista un panorama tributario claro. Luego que ha mostrado la entrada del nuevo gobierno es que va a ser un ajuste tributario, se le apunta al orden de unos 50 billones de pesos. Entonces, si tenemos un ajuste tributario por un monto importante y adicionalmente un crecimiento, pues si luego esto se mezcla con una política pública del gobierno entrante que sea amable frente a la inversión, la entrada de recursos extranjeros para el desarrollo de los diferentes sectores, pues estaríamos generando un impacto favorable en materia de nuestra tasa de cambio, que esa tasa de cambio que hoy está por encima de los 4.400 pesos, con una volatilidad alta, podría empezar a disminuir, ubicarse hacia unos 3.700, 3.600 pesos. Eso tiene un impacto directamente en disminuir los niveles inflacionarios, que se están volviendo uno de los principales flagelos de nuestra economía. Por eso, cuando analizamos desde sectorial, vemos que poder volver que Colombia tenga un grado de inversión, recuperar ese grado de inversión, debe ser una de las prioridades del gobierno entrante.